y es como que no se respeta la configuración en esta más vieja. Si Y bajás la última versión e iniciás con la cuenta de la facultad, tendrías que tener también el paquete de Office. sí, pero lo que pasa es que no es tan sencillo. En mi máquina lo puedo hacer, pero no tengo, digamos, no tengo cámara. Eh, ah, creo que Tomás, pues tengo cerrado el cuadro. A Sí, ver, sí, estaba hablando Tomás. Tomás. Eh, Sí, el tema pasa lo siguiente, que la máquina de la cual, digamos, yo estoy trabajando ahora, no se puede, digamos, no se puede, no es una máquina mía, no se puede cambiar la, digamos, la configuración está frisada, entonces no se puede tocar los programas. Sí lo puedo hacer en mi PC, pero no tengo la cámara para, digamos, no tengo camarita. Entonces, es esto nomás. No tuve tiempo de probarlo en la notebook, digamos, lo terminé de trabajar allá y no tuve tiempo de probarlo acá. Y le cambia la configuración de manual automático, entonces se va pasando toda la secuencia de esa manera. Bueno, más allá de este pequeño inconveniente, eh, nosotros, como les comentaba, nos estaría quedando, habíamos llegado hasta reducibles exactas. Nos quedarían ahora las lineales con los dos métodos y las no lineales o ecuación de Bernoulli. Nosotros ahora comenzamos con las lineales, ¿sí? Entonces, primero vamos a estudiar, digamos, cuál es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden lineal. Y presenta esta expresión, donde tenemos que es y' de x más una función f de x por y de x, ¿sí? Que recuerdan que y de x era la función incógnita, ¿sí? La que nosotros queríamos hallar como solución general de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Era nuestro objetivo determinar esa función incógnita. E igualado toda esa expresión a otra función r de x, ¿sí? Donde nosotros vamos a conocer las consignas de f de x y de r de x. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? Entonces, la ecuación diferencial 1, ¿sí? Se la denomina lineal, ya que los términos y' de x e y de x están elevados a la primera potencia. Como les decía, lo que tratamos de hacer nosotros es hallar la solución general de esa ecuación diferencial, ¿sí? De primer orden, y suponemos que f de x, o las funciones f de x y r de x, son continuas en un cierto intervalo y de x. Entonces, ahora vamos a analizar primero, de la forma general, el caso en el que r de x es igual a 0, ¿sí? Para todo valor de x perteneciente al dominio. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si r de x es igual a 0, ¿sí? El segundo miembro es igual a 0, nos queda esta estructura. Y ustedes ya la vieron. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? A ver, ¿qué se puede hacer de acá? Método de variables separables. Claro, es variables separables. ¿Por qué? Porque este segundo término lo pueden pasar al segundo miembro. Entonces, a partir de ahí, ustedes también pueden reemplazar la derivada como el cociente de los diferenciales, el diferencial de y sobre el diferencial de x, reordenan, integran ambos miembros y ya tienen digamos, cuál sería la solución general de esa ecuación diferencial. Así que en el caso de que r de x sea igual a 0, lo resolvemos mediante variables separables y la ecuación diferencial de primer orden lineal recibe el nombre de homogénea, ¿sí?
Ahora, si R de X es distinto de 0 para todo X perteneciente en el dominio de R de X, ¿qué nos va a quedar? Nos queda la expresión general, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá puede tener cualquier consigna. Entonces, a este tipo de ecuaciones diferenciales lineales las denominamos no homogéneas. Ahora, nosotros, de la clasificación que hicimos, ¿sí? Dentro de las lineales tenemos las que pueden ser homogéneas o no homogéneas, dependiendo de la función R de X. Vamos a empezar a trabajar con las no homogéneas, ¿sí? Y normalmente no las llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas, sino que nos referimos sencillamente o simplemente a ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Entonces, en el caso A, ¿sí? Sea R de X igual a 0 para todo X en el dominio de R de X, se debe resolver, como ya dijimos, la ecuación diferencial con el segundo miembro igualado a 0. Este caso, también como lo mencionamos, lo vamos a resolver mediante variables separables, ¿sí? Esperen que saco... Ahí estamos. ¿Cómo lo hacíamos? Reemplazando el valor de la derivada, luego pasando el segundo término del primer miembro al segundo miembro, reacomodando la ecuación diferencial o reordenándola, y a partir de ahí, una vez que la teníamos reordenada, integrábamos respecto a ambos miembros, y lo que terminábamos obteniendo, una vez de integrar, indefinidamente, era cuál es esta función incógnita que era I de X, ¿sí? Y digamos, al despejar esta función incógnita, ¿cómo nos terminaba quedando? Como I de X igual a una constante de integración, ¿sí? Que por estar afectada de las barras de valor absoluto, nos va a quedar como suma o resta, ¿sí? Esta constante, por la función exponencial que está elevada a menos la integral de f de x diferencial de x, ¿sí? A ver, digamos, yo lo pasé rápidamente porque es el mismo proceso en el cual ustedes resolvieron cualquier ecuación diferencial en variables separables de la práctica, ¿sí? Nada más que ahora ya conocemos el método para resolver cualquier homogénea, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es una parte del problema para el método general, ¿sí? Por otra parte, el método general lo que tiene en cuenta es en el caso de cuando R de X sea distinto de 0 y la ecuación diferencial pasa a ser no homogénea. Entonces, ahora, ¿sí? Queda planteada la forma genérica como la que expusimos al principio, y nosotros la vamos a reescribir con la notación de diferencial, ¿sí? A partir de ahí, reordenamos la expresión y fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros multiplicamos toda la ecuación por diferencial de x, ¿sí? Y, digamos, y al reordenar, nos queda que
Este término, digamos, el de la derivada, sacamos digamos, simplificamos el diferencial de x, que quedaría multiplicando a cada uno de los términos. Se simplifica, nos queda el diferencial de y solito. Y este término nos queda afectado por el diferencial de x, y este otro, en el segundo miembro, nos queda multiplicado por el diferencial de x. Lo pasamos restando al primero, y de estos dos términos sacamos factor común diferencial de x. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿No puedo repetirlo? Sí. A ver, vamos a anotarlo. Si ustedes multiplican a toda la ecuación por el diferencial de x, ¿sí? No alteran en nada. Entonces, este término se simplifica con este. Queda solo, bueno, acá no lo taché. Queda solo el diferencial de y. ¿Está bien? Sería este término, es este que está acá. Entonces, luego, este término lo pasamos al primer miembro y ambos términos están multiplicados por diferencial de x. Si sacamos factor común el diferencial de x, fíjense que pasa restando al primer miembro. Entonces tenemos este signo negativo. Y nos queda conformado de esta manera. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, acá sí vamos a ir más lento, digamos, porque este proceso ustedes no lo conocen. El anterior sí lo conocían. Entonces, ¿qué forma tiene escrito de esta manera? ¿Ustedes le encuentran alguna forma conocida de lo que venían trabajando? Fíjense, está igualada a 0 la ecuación. Y cada término del primer miembro está multiplicada por un diferencial. El primero por el diferencial de x y el segundo por el diferencial de y. No importa que sea 1. ¿A qué se parece? ¿A una ecuación diferencial cuál? Exacta. Sí, exacto. Tiene la forma de una ecuación diferencial exacta. ¿Podemos asegurar que es exacta? No, habría que verificarlo. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Como nosotros nos preguntamos recién, ¿a qué se parece? Se parece a una exacta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como no sabemos si es exacta, lo vamos a plantear pensando de que podría ser reducible esa exacta, ¿sí? Entonces, antes de anotar como m y como n las funciones de dos variables, las anotamos como p y como q, ¿sí? Y ponemos cuál es la consigna teórica, porque acá está expresado de manera teórica cada una de las funciones, p de xy y q de xy. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es calcular las derivadas parciales cruzadas de estas funciones, que es la parcial de p respecto de y la de q respecto de x. Fíjense, si nosotros calculamos la derivada parcial de p respecto de r de x funciona como una constante, ¿sí? Frente a y. Y luego lo que me queda, que es f de x por y de x, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y cuánto me da la derivada parcial de lo que sería f de x por y? La derivada parcial de y, ¿cuánto vale respecto a y? F de X. F de x, porque la derivada parcial de y respecto de y me da 1. ¿Sí? Claro.
¿Está bien? Entonces, acá obtengo ese resultado. Luego, ¿qué tenía que hacer? Comparar si las dos derivadas parciales cruzadas eran iguales. ¿Son iguales? No. 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 Entonces, la ecuación diferencial no es exacta. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es, nosotros la clasificamos. Una vez que vimos que no es exacta, ¿sí? Lo que podemos hacer es multiplicarla por un factor integrante, que puede ser una función de una o de dos variables independientes, y reducirla exacta, ¿sí? Ahora, nosotros en este caso, va a existir una función de una sola variable, f mayúscula de x distinta de 0, que depende solo de la variable independiente de x, a la cual la vamos a denominar factor integrante y que convierte a la ecuación 5 en ecuación diferencial exacta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a multiplicar el factor integrante, pero de manera teórica. ¿Sí? ¿No? ¿Para qué? Para hallar cuál es la expresión de ese factor integrante. ¿Sí? Lo seguimos manejando siempre de manera teórica, analítica, es decir, colocando las funciones, ¿sí? Sin conocer las consignas de esas funciones. Entonces, como hacíamos con reducibles a exactas, ¿qué hacemos? Multiplicamos la expresión a la cual habíamos llegado, ¿sí? En ambos términos por el factor integrante. ¿Sí? Acá lo ven, multiplicado por f de x, el primer término, por f de x, el segundo término, y cuando lo multiplicamos el segundo miembro por 0, me da 0. Entonces, esa expresión, ahora, como está multiplicada por el factor integrante, lo vamos a asociar a las funciones m de xy y n de xy respectivamente. ¿Y qué nos va a quedar? M va a ser igual al factor integrante por las funciones que teníamos entre el corchete. Y n de xy va a ser igual al factor integrante. ¿Sí? Solamente asocié. Entonces, ahora lo que yo tengo que imponer es que se cumpla que la parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Está bien? Si ahora nosotros calculamos ambas derivadas parciales, ¿sí? La de m respecto de y, ¿qué nos va a dar? Fíjense, acá tenemos una distributiva. Y vamos a tener f mayúscula de x por f minúscula de x por y de x, un término, menos f mayúscula de x por r de x. El segundo término son dos funciones de x, así que derivando esos dos términos frente a y, el segundo es una constante. Solo me voy a quedar con lo que sería este término, ¿sí? Que es el que tiene a la variable y. ¿Y cuánto me da? Y lo mismo que en el otro caso. F mayúscula de x por f minúscula de y, que sería toda una constante, por la derivada de y con respecto a y. ¿Cuánto vale? 1. ¿Está bien? ¿Sí? Es esta derivada que tengo acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y luego, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la derivada parcial de la función n con respecto a x. ¿Y cuánto vale la derivada parcial de f mayúscula de x? F' mayúscula de x, o la derivada parcial de f mayúscula de x sobre el diferencial de x. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras lo pueden expresar. Acá lo pueden expresar también. Esto es igual a
f' mayúscula de x. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, si ahora reordenamos la ecuación anterior, lo que nos va a quedar, ¿sí?, es que el diferencial de f mayúscula de x dividido la función f mayúscula de x va a ser igual a f de x minúscula por el diferencial de x, ¿sí? Tenemos cada función con su correspondiente diferencial. Entonces, si ahora integramos ambos miembros, ¿sí?, ¿qué nos va a quedar? Que al integrar indefinidamente del primer miembro nos queda el logaritmo natural en valor absoluto de f mayúscula de x igual a la integral indefinida de f de x por el diferencial de x. Y en este caso no tenemos en cuenta la constante de integración, ¿sí? Recuerdan que nosotros debemos tener solo una constante de integración por el orden que tiene la ecuación diferencial. Esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden y nosotros ya habíamos involucrado una constante en la parte homogénea, ¿sí?, para el método. Digamos, como lo hicimos intervenir cuando r de x es igual a 0, en el caso de que r de x sea distinto de 0, no ponemos otra constante, porque si no vamos a tener que luego hacer una suma de constantes para reducirla, como vienen haciendo la práctica. ¿Se entiende el criterio, no? Se lo tiene en cuenta una sola vez. Entonces, lo que hasta acá nos permite hacer es determinar o despejar este factor integrante, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos cómo lo podemos despejar? ¿Qué se les ocurre hacer? Pasar logaritmo como exponencial de Como la función exponencial. igual a el exponencial y todo eso, la integral de f de x, exponencial de x. Claro, exacto. Entonces, así como decía su compañero, si nosotros despejamos la función f mayúscula de x, la vamos a obtener como e elevado a la integral de f minúscula de x diferencial de x, ¿sí?, que no es ni más ni menos que la expresión 8 que tenemos acá. Entonces, hasta acá, lo que hemos obtenido es la forma para nosotros determinar cualquier factor integrante, ¿sí?, para una ecuación diferencial que sea reducible a exacta. Entonces, ¿de qué depende ese factor integrante? Y de que va a ser siempre un exponencial elevado, ¿sí?, a la integral de f de x, diferencial de x. Es decir, nosotros vamos a encontrar una solución para reducir a exactas aplicando siempre esta forma. ¿Y de qué va a depender? De f minúscula de x. ¿Sí? A mí me dan la ecuación, me fijo cuál es la función f de x, minúscula, ¿no? La coloco dentro de la integral, resuelvo esa integral y he obtenido la función que me permite reducir a exactas esa ecuación diferencial. ¿Hasta acá se entendió? Más allá de que lo tengan que repasar esta parte del procedimiento, que a ustedes siempre se les va a dar el factor integrante, en cualquier caso que sea fuera de análisis 2 y tengan que tratar de resolver una ecuación diferencial, por ejemplo, de las reducibles exactas,
ahí tienen la forma en la cual deben calcular el factor integrante. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bien. Por ahora bien. Bien, profe. Bueno. Entonces, ahora nosotros, digamos, hemos resuelto una parte hasta acá del método general. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda terminar de hallar cuál es la solución general o la función incógnita I de X mediante el método, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros calculamos la parte de la homogénea, ¿sí? Bueno, entonces, ahora una vez que tenemos determinado el factor integrante, ¿sí? Nosotros lo multiplicamos a nuestra ecuación, ¿sí? Digamos, acá ven que tienen la ecuación diferencial lineal, ¿sí? Y se la multiplica por el factor integrante, digamos, a la de la forma general, a la ecuación 1, ¿sí? Y cuando reemplazamos el factor integrante por la ecuación que nos dio, o el resultado de la ecuación 8, que es e a la integral de f de x diferencial de x, por el corchete de la expresión general, lo mismo en el segundo miembro, la exponencial por r de x, nos está quedando de esta manera, ¿sí? Como se presenta en la ecuación 9. Entonces, el primer término de la 9, ¿sí? No es otra cosa que la derivada de un producto de funciones de la variable x. Y ustedes lo pueden expresar de esta manera, ¿sí? Esto se lo van a tener, sí o sí se lo van a tener que acordar de memoria para realizar la demostración, ¿sí? Porque es, digamos, es una propuesta que uno hace que luego verifica. Fíjense que este es el primer miembro de la ecuación 9, ¿sí? Que recién habíamos reemplazado cuánto valía el factor integrante. Por el corchete, esperen que se me va el mouse, vamos a poner, por el corchete que venía de la forma general, ¿sí? Entonces, ahora ustedes proponen que todo este término que está acá es igual a la derivada, ¿sí? Con respecto a x, del producto de dos funciones, y de x por el factor integrante. ¿Está bien? Es así, eso lo tienen que proponer de esa manera. Si ustedes quieren, desarrollan esta derivada como la derivada del primero más el segundo sin derivar por el primero sin derivar más el segundo derivado, y van a ver que obtienen esta expresión. Por eso es que se está planteando esta igualdad, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Siguen? Bien. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos el segundo miembro de la ecuación 10 como el primer miembro de la ecuación 9, la igualdad nos quedaría de esta manera, ¿sí? Reemplazo parte de lo que venía de la forma general por el factor integrante, lo reemplazo por esta derivada. Entonces, si nosotros ahora reordenamos esta expresión, fíjense que el diferencial de x lo paso multiplicando el segundo miembro, ¿sí? Y nos queda
el diferencial del producto de las dos funciones, ¿sí? Si ahora integramos ambos miembros, ¿sí? Integro el primer miembro e integro el segundo miembro, ¿cuál es el resultado que voy a obtener en el primer miembro? A ver, los ayudo un poquito para que no se me mareen. Le cambio, digamos, dejo de usar las variables x e y para que no se confundan. Si yo tengo la integral indefinida del diferencial de z, ¿cuál es el resultado que obtengo? Z. Logaritmo de z. Z solamente tomás. Para que sea el logaritmo tendría que estar z acá abajo, dividiendo. Sí. Perdón. ¿Bien? A ver, podría ser más una constante de integración, pero digamos, dejémoslo sin la constante de integración. Asociándolo con lo que tenemos ahora. Si el producto de estas funciones, perdón, si z fuera el producto de estas funciones y yo integro, ¿cuál sería el resultado de esta integral en el primer miembro? Todo lo que estaba entre corchetes. Exactamente. El producto de las funciones y de x por e a la integral de f de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. El Sí, resultado es este. Entonces, vamos a ahorrar un poquitito. Ahí lo que hicimos fue integrar ambos miembros y tenemos cuál es el resultado de la integral del primer miembro. En el segundo miembro lo dejamos expresado como la integral indefinida de e a la integral de f de x diferencial de x por r de x diferencial de x, ¿sí? Que no es ni más ni menos que este término todo integrado, más una constante de integración, ¿sí? Entonces, en el paso siguiente, ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era hallar cuál es la función incógnita. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, este término que está multiplicando a i de x, o esta exponencial que está multiplicando a i de x, la vamos a pasar o dividiendo o multiplicando como e a la menos integral de f de x diferencial de x. ¿Se entendió? Entonces, bueno, acá les hago una aclaración que lo que es importante es que la constante c queda fuera de la integral, ¿sí? Y va a quedar multiplicando, fíjense, a este término, que yo les dije, o lo pasaban dividiendo con el signo positivo de la integral, o lo pasan multiplicando como menos la integral de f de x diferencial de x. ¿Pero por qué sucede esto? Porque acá hay un signo de multiplicación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ustedes acá han hallado la solución general o la función incógnita y de x, que para determinar la consigna tendrán que hacer el producto del resultado de esta integral más la constante, ¿sí? Acá hay dos términos. Un término hay acá y otro término hay acá. Entonces, cuando hallen el resultado de esta integral, lo deben multiplicar, ¿sí? Por, o hacer la distributiva por cada uno de los términos. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta ahí?
Si omiten esta constante de integración, el ejercicio está mal. Porque fíjense que, supongan que acá les da 1 este término, esta integral. Entonces, y no sé, y por ejemplo que la integral de f de x diferencial de x le da e a la menos 2x. ¿Sí? Cuando hacen el producto, les queda e a la menos 2x por 1 más c por e a la menos 2x. Si ustedes omiten esta c, están omitiendo una función. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Me lo podés explicar de vuelta? No, si no ¿Sí? entendí. A ver, ¿Me podría explicar de vuelta la parte del rojo, lo que rayó en rojo? sí, supongamos, digamos, lo estoy inventando así en el aire. Pero este término que está acá, el primero, supongamos que el resultado final de la integral, esta que está acá, de e a la integral de f de x, ¿sí? Diferencial de x, yo lo escribo así nomás por r de x. A ustedes le dan la consigna y ese resultado resuelven esa integral y les da 1, ¿sí? Y supongan que esta parte de acá, la función era f de x igual a 2x, o a 2, si quieren. Si f de x era igual a 2, les va a dar e a la menos 2x, que les va a quedar multiplicado por 1, que es todo el resultado de la integral, ¿está bien? Más una constante. Ustedes, si omiten esta constante c, fíjense cómo sacan la función y de x. Y haciendo la distributiva entre la exponencial y cada uno de los términos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces harían este término por 1 y el término de la exponencial por c. El resultado serían e a la menos 2x más c por e a la menos 2x. Esa sería su función incógnita, su solución general. ¿Sí? Si ustedes la omiten, esta constante, fíjense que les faltaría una parte de la solución general, y está mal. Numéricamente, si quieren hallar el valor para una condición particular, les estaría faltando una parte de la consigna. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Otra cosa, ¿se entendió lo que les quiero comentar? Sí, sí. Bien. Sí, profe, ahora sí. Más allá de que yo lo haya inventado medio para que ustedes me lo puedan seguir, ¿sí? Van a ver que en la práctica es muy normal, si utilizan el método general, que se lo tienen que acordar de memoria, 3 cosas. La primera es olvidarse la constante. La segunda es olvidarse de este signo de integral que está acá. Otra es este signo menos, a veces ponerlo acá. Y este lo dejan positivo. ¿Sí? Y otro error también muy común, que ahora me estaba acordando, es no poner este diferencial de x. Y como no ponen el diferencial de x, tampoco ponen el símbolo de integral. Entonces, utilizan este término sin integrar. Hacen el producto acá de estas dos funciones. ¿Sí? Eso es muy común que lo hagan. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir a la memoria para hallar el método. Digamos, para hallar la solución general, aplicando el método. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Y la C se escribe, ¿verdad? No sé, yo en los otros ejercicios, en los anteriores, la C pasa a tener un subíndice si se la multiplica por algo, ¿por qué ahora no? Porque sale de cuando yo estoy integrando ambos miembros. Fíjense que la parte que viene de la homogénea, ¿sí? Que sería esta, cuando la R de X es igual a 0, yo le saqué la C2 esa con el doble signo, ¿sí? O hago de cuenta que vale 1 y solo dejo la C que sale de integrar ambos miembros en el paso anterior. Esperen que borro un segundo. A ver. Fíjense que la C la dejo cuando integro ambos miembros, ¿sí? En la expresión 12. Integré el primer miembro indefinidamente, integro el segundo miembro y sumo la constante de integración. Ahí, luego, ¿qué hago? Paso del primer miembro este término, lo paso al segundo miembro con el signo negativo, ¿sí? Que es como si estuviera dividiendo. Esto es lo mismo que poner 1 dividido e a la integral de f de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, por un lado, contemplando parte de la solución de la homogénea por la solución que obtuve de aplicar el factor integrante, que es la solución de la no homogénea. ¿Sí? Estoy teniendo en cuenta las dos cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Es un poquito largo la demostración. Van a ver que cuando la miren, la van a sacar. Y a ver, es clave este paso que está acá, que les estoy señalando, de la 10. Esto sí es lo único que se deben acordar de memoria, de que es el primer miembro, la derivada con respecto a x de las funciones y de x por e a la integral de f de x diferencial de x. Y eso lo pueden verificar. Si hacen esa derivada, van a ver que llegan a obtener el primer miembro. Así que bueno, hasta acá hemos visto el método general, ¿sí? Bueno, ahora vendría un ejemplo que Flor, yo dejo de compartir, les va a explicar para el método general. Bien. Si me dan un segundo, ahí estamos. Ok. Acá. Sí. Bien. ¿Ven la pantalla? Ay, se me trabó todo. Ahí está. ¿Me escuchan Ahora bien? sí. Porque anda medio, por lo visto ahora el wifi anda medio mal, pero bueno. Se escucha, se escucha. Se escucha Genial. perfecto. Perfecto. Acá. Como que se pone lento el PowerPoint cuando presentas. Ahí está. A ver. No, ya le erré. Acá. Ahí está. Bueno. El ejemplo nos dice, está en la práctica, es el 7b, sí, justo me fijé y está. Dice, resolver la siguiente ecuación de primer orden lineal no homogénea. ¿Sí? La ecuación dice x por y' más 2y igual a 5x al cubo. Perdón. Bien. Entonces lo que primero tengo que hacer es expresar toda esta ecuación que tengo, ¿sí? En el modo general. ¿Y cómo lo hago? Va a ser dividiendo todos los miembros por x. ¿Para qué? Para que me quede esta y' sola. ¿Sí? Entonces me queda
y' más 2x, más 2 sobre x por y, igual a 5 por x al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos la ecuación de modo general, que era y' más f de x por y, que ya la encontré, igual a r de x, que es 5 por x al cuadrado. Bien. Como tenemos f de x y r de x, voy a aplicar el método de resolución del método general, ¿sí? Donde todo esto lo aprendimos recién, que es y de x igual a e a la menos integral de f de x, de diferencial de x, por todo entre corchetes, la integral de e a la integral de f de x por diferencial de x, por r de x por diferencial de x más c, ¿sí? Esto lo vimos recién, y lo que vamos a hacer es, tenemos f de x en nuestra ecuación 2, y r de x, ¿no? Entonces lo que hacemos, vamos a tener que encontrar nuestra integral, ¿sí? O sea, nuestro término de e a la menos la integral de f de x de dx, para poder después ponerlo todo en la ecuación del método general y resolverlo. Entonces, la integral de f de x por diferencial de x va a ser reemplazo, ¿sí? Y me queda la integral de 2 sobre x, diferencial de x, que esto es una integral fácil, que la resolvemos y nos queda 2 por el logaritmo natural de x, ¿sí? Porque sacamos el 2 afuera, y la integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x, y por propiedad de los logaritmos decimos que el 2 sube, ¿sí? Como potencia, y nos queda el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Una vez que tenemos eso, podemos reemplazar logaritmo natural, o sea, nuestra función, nuestra integral, f de x de dx, en nuestro término de e a la integral de f de x de x. Entonces, reemplazo, y nos queda que este término es igual a e, esperen, ahí, e al logaritmo natural de x al cuadrado, que es lo mismo que decir x al cuadrado, ¿sí? Porque son inversas y se simplifican. Y lo mismo hacemos con el término que era igual pero negativo. Entonces, nos va a quedar e a la menos logaritmo natural de x al cuadrado, que es lo mismo que decir e al logaritmo natural de x a la menos 2, o sea, sí, a la menos 2. Entonces, por inversa se cancelan y nos queda x a la menos 2, o sea, 1 sobre x al cuadrado. Una vez que tenemos estos dos términos ya resueltos, vamos a reemplazar estos dos términos en la ecuación que teníamos general, del método general. Entonces, y de x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado, que acá iría, esperen que agarre el puntero, sería como poner esta, ¿sí? Por la integral de, sería el término de esta, que sería e a la integral de f de x, que es x al cuadrado, por r de x, que ya lo teníamos, ¿sí? Por diferencial de x más c. Flor, ¿Sí? Sí. Flor, un minuto. Ya, ahí, excelente. Ahora, yo lo que les preguntaría a los chicos, no sé vos qué opinás, ¿qué vale la integral de x cuadrado o la integral indefinida de x cuadrado por 5x cuadrado diferencial de x? A ver. A ver, ¿Cómo ¿qué la dices? resuelven esa integral? Claro, ¿esto cómo lo resuelven? ¿No es por las reglas de integrales? Tipo, la que tiene exponentes se le suma 1 y va abajo y así. ¿Y cómo lo resolverían? A ver, ¿alguien que se anime? Y primero multiplico x al cuadrado por 5x al cuadrado y me da 5x a la cuarta y me queda la 5 sobre 5. Muy bien, muy bien. No, está bien. A ver, la pregunta es que le hacíamos nosotros porque normalmente lo ven expresado de esa manera y en los exámenes vemos que plantean integrales por parte ahí. Y ahí no es integrales por partes. Claro, y no es integrales por parte.
Bien. Entonces, como dijo el compañero recién, multiplicamos x al cuadrado por 5x al cuadrado por x al cuadrado, nos queda 5x a la cuarta, ahí saco, o sea, puedo sacar el 5, o también lo que puedo hacer es, como dijo el compañero, nos queda la integral de 5x a la cuarta, nos va a quedar 5 por x a la quinta sobre 5. Entonces, simplificamos y nos queda, ya nos queda, ahí terminamos, ¿no? Sí. Nos queda que y a la x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado por x a la 5 más c, y ahí hago distributiva. ¿Se acuerdan que recién el profe dijo que al distribuir cambia, o sea, lo que hacía era, o sea, que se podía distribuir, ¿sí? Este término con estos. Entonces, me queda 5x, 5 a la x, perdón, x a la quinta sobre x al cuadrado, me queda x al cubo, más esta constante sobre x al cuadrado, que esto va a ser algo, ¿sí? Cuando sea solución particular, ¿sí? Y lo que tenemos que aclarar es que x no va a valer 0, ¿sí? Para que este término exista cuando haya solución particular. Así que ahí termina el ejercicio. Es bastante simple. O sea, mis recomendaciones son, una vez que obtengo, o sea, que es fácil, es como por pasos. Una vez que saco cuál es f de x y cuál es r de x en mi ecuación inicial sería, ahí, como hicimos recién, hago el término o sea, primero resuelvo la integral, después hago el término de e a la integral de f de x, luego hago el término, el mismo pero negativo, y reemplazo. Y veo si resuelvo o no. Pero no es tan complicado. No sé si se entendió, si fui muy rápido. Yo soy como Lu, como que va bastante rápido. Pero díganme si entendieron. Sí, sí, se entendió. No, sí, se entendió bien. A la pregunta que había hecho alguien hoy, cuando renombramos a la constante de integración con un subíndice, este sería un caso, ¿no? Que c sobre x cuadrado puede nombrarlo como C1, No, ¿no? no es una... Ahí la constante c, cuando ustedes multiplican, ¿qué hacen? 1 sobre x cuadrado por c, la constante c sigue siendo la misma. No la pueden englobar como una c sub 1, porque eso lo hacían entre dos constantes. Acá es una función por una constante. ¿Lo pueden ver eso? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Así que bueno, bárbaro, muchas gracias, Flor. Ahí comparto yo de vuelta la pantalla. Yo me había quedado acá. Digamos, por ahí ustedes a veces a mí me ven tranquilo en explicar. Yo soy más pausado, ¿no? Pues Flor les decía que ella hablaba más rápido. Pero no se dan una idea ustedes lo que cuesta desde el lado nuestro de tratar de explicarles, y con la cantidad de inconvenientes que uno va teniendo que afrontar con el PowerPoint. Es tratar de llevar adelante la clase lo más prolija posible, tratar de explicarles, de manejar el Power con todas las interrupciones que vamos teniendo, con las barritas de Zoom. Digamos, yo por ahí ya estoy tan cascoteado de las cosas que me han pasado que ya no me pongo nervioso, lo tomo con gracia. Por ahí Flor, digamos, en los ejercicios capaz que ella se pone nerviosa, pero de a poquito uno eso lo va puliendo. Pero la verdad que lo que me gustaría hacer es, en algún momento, si ustedes tienen ganas, es para que ustedes se pongan cancheros, capaz que
ustedes vayan explicando algún ejercicio de práctica, compartiendo ustedes en comisión. ¿Algún ejercicio van a ver lo que les contamos nosotros? Digamos, cómo cambia la forma de tratar de comunicar. Digamos, solo para que no sean netamente receptores, ¿sí? Además, con el PowerPoint, uno por ahí explica más rápido porque no tiene que escribir. O sea, al menos es como, qué sé yo. Por eso por ahí explicamos un poco más rápido Luis y yo, porque al no tener la pizarra no podés, y como ir más lento, pero bueno, se trata de bajar un poco el cambio, porque si no... Claro, bueno, digamos, digamos, ese fuelle o lo que nos permite regular en presencialidad, acá no lo tenemos. Claro, por eso. Entonces, sepan que si hay alguna duda, nos paran, nos consultan, Sí. Digamos, porque no todos explicamos de la misma manera y todas las maneras están bien. Y lo que está bien es que ustedes se suelten y se sientan con la libertad de preguntar. Digamos, nosotros no los vamos a castigar ni nada. A nosotros eso nos ayuda a medir cómo tenemos que ir con los ritmos de la clase. Así que siéntanse cómodos, no hay problema por eso. Bueno, vamos a seguir. Acá está todo el ejemplo que les mostró Flor. Con el ejemplo 9 que dio Flor, la verdad que entendí un poquito mejor la teoría que usted acabó de dar. Bien. Sí, lo que pasa que, a ver, uno se pierde en la teoría cuando tiene que plantear solo funciones analíticamente y las están derivando parcialmente y no entienden a veces por qué las derivan parcialmente. Ustedes cuando tengan los apuntes, lo que tienen que hacer es hacer una revisión de lo que nosotros les pasamos. Fíjense que le damos las ecuaciones referenciadas con número, con la operación y el paso, cómo se reemplaza, para que ustedes lo puedan seguir y tengan esa guía de ayuda, ¿sí? Y, digamos, y no se queden con las dudas. Si no entienden, nos vuelven a preguntar, nosotros no tenemos problema. Recuerden que tienen las clases de consulta. En el CBG, en la introducción, tienen los días, los horarios para hacer las consultas. Tienen la apoyatura de los libros, tienen en el CBG los capítulos del Tsiolkovsky. Digamos, tienen un montón de herramientas como para suplir si algún paso nosotros fuimos rápido, como para, digamos, suplirlo y continuar adelante. Digamos, esa es la idea. Nosotros le podemos brindar la mayor cantidad de conocimientos, pero hay una parte de ustedes en que se tienen que sentar a repasar. Bueno, otra cosa importante, más allá de lo que le estoy diciendo, como ustedes sabrán, la cursada es por promoción o por aprobación directa. Eso les exige saber la teoría y saber la práctica. Ustedes ya son alumnos que han transitado el primer año de la carrera y como sabrán, estas materias normalmente no les alcanza con estudiar una semana antes del parcial, ¿sí? O a ver, lo digo de manera genérica, a la mayoría de los que estudiamos, me pongo en primera persona, esta materia, no nos alcanza con una semana. Hay gente que puede ser que tenga una capacidad fenomenal para recordar, para analizar y asociar temas, y seguramente que la hay, pero son los menos. Entonces, lo que les suele suceder a los alumnos es que cuando falta una semana vienen adeudando prácticas, adeudando ejercicios de resolución, les falta la cancha como para resolverlos y
quieren terminar las prácticas y en 3 días estudiar la teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La teoría la quieren estudiar de memoria. Y no, chicos. Chicos y chicas. No es así. Ustedes lo que tienen que hacer es, ven un tema, fíjense, nosotros hicimos 2 clases, le mandamos los pagos. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que hacer un repaso de si lo entienden o no lo entienden, imprimirlo o hacer un apunte de cada uno de los métodos, por ejemplo, de los temas que venimos tomando. Y va a ir pasando el tiempo, se van a ir incrementando los temas, y ustedes se van a ir olvidando estos temas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? O, por ejemplo, de los de primer orden. Entonces llegará un momento que yo les recomiendo, cuando ustedes vean que les falte más o menos 20, 25 días para la fecha del examen, lo que deben hacer es los temas de teoría que estamos viendo hoy, empezar a repasarlos nuevamente. Si bien los entendieron, dicen, uy, ¿cómo tenía que hacer esto? Ah, era así, así, así. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes vienen medianamente con las prácticas al día, empiezan a hacer una revisión de temas anteriores, más los temas teóricos que van a ser cercanos al parcial. Con eso, cuando lleguen, van a llegar con todos los temas asociados juntos. No van a tener que recurrir a memorizar todo. Ustedes deben memorizar cosas claves, nada más, ¿sí? El resto debe ser conceptos incorporados que surgen por asociación, ¿sí? Esta es una sugerencia que le hacemos nosotros porque normalmente en el primer parcial tiende a haber una desaprobación por ahí grande. ¿Por qué? Porque son muchos temas, no son difíciles, pero son extensos. Y este año, digamos, el primer parcial va a ser después de las vacaciones de invierno, a diferencia del año pasado. Entonces, con eso, todavía ustedes juntan más cantidad de temas, como les pasó seguramente en análisis 1. Y espero que las vacaciones no los hagan distenderse más, por no decir otra palabra. Pero bueno, digamos, es la situación que una de sus compañeras me preguntó recién. Seguramente con la práctica ustedes terminan de entender más el objetivo del método, pero no dejen de repasarlo, ¿sí? Bueno. Nosotros ahora vamos a arrancar con el método de Lagrange, ¿sí? Es otro método para llegar por otro planteo o otra propuesta a la misma solución general que podemos hallar por el método general. El método general les permite, se los comento antes, ¿no? Pero el método general, como vieron con Flor, les permite rápidamente sacar la solución general y el único conflicto que pueden tener es en el cálculo de alguna integral indefinida, ¿sí? Por ejemplo, la que les quedaba en esta integral que está acá, en el segundo término, ¿sí? Esa es la dificultad mayor. Ahora, el método de Lagrange, por ahí, es un método deductivo que no requiere de memoria, o de muy poca memoria, pero más extenso en el desarrollo, ¿sí? Normalmente se suelen acordar este método, no el método general. Si en el examen les piden solo desarrollar la solución o hallar la solución general de una ecuación diferencial lineal y no le dicen por qué método, pueden utilizar el que quieran. Si se les especifica el método, lo deben hacer por el que se les pide. Si lo hacen por el contrario, el ejercicio está mal, ¿sí? Les aclaro porque muchas veces suele pasar eso. Bueno, como les decía, este método nos permite hallar
la solución general también de una ecuación diferencial ordinaria lineal, no homogénea, del tipo de la que habíamos visto la expresión 1, ¿sí? Como les decía, es la misma solución general la que vamos a hallar, no puede traer diferentes soluciones, ¿sí? Y lo que propone el método, ¿sí?, es ensayar el producto de dos funciones de x, ¿sí?, donde una de las soluciones es la solución de la homogénea, ¿sí? Y a esa solución la vamos a llamar normalmente u de x, y digamos, a través de plantear una ecuación diferencial completa, que la denominamos nosotros, sería la no homogénea completa, vamos a hallar la función b de x, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que como partida proponemos que la solución general para la función incógnita y de x va a ser el producto de dos funciones, u de x, que será la solución de la homogénea, por b de x, que la tendremos que hallar. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, sea u de x la solución general de la homogénea, tenemos que agarrar nuestra ecuación diferencial, ¿sí?, lineal, e igualar r de x a 0. Entonces, lo que nosotros tenemos es que se debe cumplir de que en términos de u, ahora la reescribimos en términos de u, fíjense donde decía y' ponemos u', donde decía y de x ponemos u de x, ¿sí? Y queda reescrita como la expresión 15. Entonces, nosotros para resolverla, lo que vamos a hacer es aplicar variables separables y terminamos hallando cuál es el valor de la función o la consigna de u de x, que era e a la menos integral de f de x diferencial de x, donde acá habíamos llamado una constante c sub 2 o más menos c sub 2, esa c sub 2 por condiciones de borde la dejamos como con el valor unitario, ¿sí? Y solo vamos a contemplar la constante que venga de las integrales indefinidas. Entonces, ahora, si nosotros derivamos la expresión 14, que no es ni más ni menos que y de x, yo no le pongo los subíndices, pero es y igual a u por b, y son todas funciones de x. ¿Cómo es la derivada de esta función? Quise hacer una flechita, ¿no? Y prima, ¿cuánto vale? U prima, U por B', prima por más B. B' por U. Sí, de U por B'. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos la ecuación, la derivamos y ahora la reemplazamos, ¿sí?, la 14 y la 16 en la ecuación 1. La ecuación 1 es similar a esta que les estoy señalando, pero acá está igualada a r de x, ¿sí? Sería y' de x más f de x por y de x igual a r de x. Esa es la 1. Fíjense que acá se las he anotado y vamos a ir reemplazando y' de x e y de x. Entonces ahora lo que nos va a quedar es lo que llamamos a la ecuación diferencial no homogénea completa, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda, al reemplazar y' todo en color rojo,
U' de x por b más u por b' de x. Más f de x por u de x por b de x igual a r de x. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes, si reordenan un poco la expresión, esperen que borro un poquitito acá, les va a quedar que si b de x es factor común de dos términos y lo reordenamos, nos queda como b de x que multiplica a u' de x más f de x por u de x más u de x por b' de x igual a r de x. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? En la ecuación anterior lo único que hicimos es de dos términos sacar factor común b de x. ¿Sí? ¿Quieren que vuelva a la expresión anterior? Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Fíjense, yo tengo b de x acá y acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué hago? Saco factor común entre el primer y el tercer término. ¿Está bien? Al sacar factor común, b de x, me queda este término libre, ¿sí? Y cuando paso a la ecuación reordenada, borrar. Fíjense que cuando paso la ecuación reordenada, me queda dentro del corchete la expresión de la homogénea en celeste. ¿Y cuánto valía la homogénea? En el caso, para r de x igual a 0, ¿cuánto vale la homogénea? 0. Es decir, todo este corchete vale 0. ¿Sí? Si todo ese corchete vale 0, el término en general vale 0, porque es 0 por una función. Así que solo me voy a quedar trabajando con u de x por b' de x igual a r de x. Donde u de x yo ya la conozco. ¿Sí? Ya lo calculé. Anteriormente lo calculé con la homogénea. ¿Y cuánto valía? E a la menos integral de f de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hago? De este término, que tengo b' por u de x lo paso dividiendo, y a b de x, a b' de x lo puedo expresar como el diferencial de b sobre el diferencial de x. ¿Y qué va a quedar? Eso va a ser igual a r de x dividido u de x, que es esto que está acá. Luego, como conozco u de x, yo sé que lo puedo expresar como e a la menos f de x, integral de f de x diferencial de x, y que esto va a ser igual a e a la integral de f de x diferencial de x, porque le cambié el signo de la integral, ya que estaba dividiendo y lo puse como producto, por r de x. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Pues se me fueron todos los cuadritos. Sí, se entendió. Sí, 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 profe. profe. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nosotros hemos obtenido la función b de x. ¿Y cuánto vale b de x? La integral de, digamos, si yo integro, a ver, acá hay un paso que no lo hice, pero si yo trabajo
pasando con todos los términos de la igualdad, este diferencial de x lo paso multiplicando, ¿sí? Trabajando con estas dos igualdades, lo paso multiplicando, me va a quedar el diferencial de b igual a e a la integral de f de x, diferencial de x por r de x, por el diferencial de x, integro ambos miembros y la integral del diferencial de b me da b de x. Y luego me va a quedar la integral indefinida de todo este término, que sería todo este por el diferencial de x, más la constante de integración. Y así obtuve b de x. ¿Sí? Entonces, si ahora yo tenía que calcular u de x, que la conozco, y b de x, que la conozco, planteo que i de x era u de x por b de x, y lo reemplazo, ¿sí? Acá está el planteo original de partida, y al reemplazarlo, fíjense que me queda que i de x es igual a e a la menos integral de f de x, diferencial de x, que multiplica a corchete la integral de e a la integral de f de x, diferencial de x, por r de x, por diferencial de x más c. Y se cierra el corchete. Fíjense que la primera parte es la solución de la homogénea que hay en el producto, y lo que está dentro del corchete es b de x. Y haciendo el producto de ambos términos, es lo mismo que tuvimos planteado en el método general. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, como verán, este método es un método deductivo, ¿sí? El otro, no. Digamos, no es que no. También es deductivo, pero requiere de solo reemplazar y proponerlo por lo que ustedes recuerdan de su memoria. Bueno, ahora vendría la ecuación diferencial de Bernoulli. El tema es el siguiente. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. El tema de Bernoulli. Florencia creo que tenía preparado un ejercicio que había quedado pendiente de la clase práctica, ¿sí? Entonces, para equilibrar un poquitito, ella iba a comenzar con ese ejercicio, y también se iba a conectar Lucía, me dijo que entre las 12 y cuarto se iba a conectar. También esto viene promovido de que yo me tengo que ausentar a partir de las 12 y cuarto, coordinamos con las chicas para equilibrar, y mientras tanto compensábamos. Seguramente Lucía ya se conecta. Flor, no sé si querés que te deje como hospedadora a vos de la Dale, dale, sí, sí. Ahí ya te paso